exaltamos, Cristo. Maravilloso. Nuestro máximo anhelo es que tú actúes a través de nosotros, Señor, cuando estamos aquí en la tierra, ministrando tu palabra y tu poder, Señor. Gracias por todo, precioso. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo, Señor, para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos que se quitan velos. En el nombre de Cristo Jesús, para poder verte a ti, Señor, y poder entender el Cristo que nos habita, el cual nos hemos unido en uno. Gracias, Señor. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Declaramos que tu palabra produce resultados, Señor, que estamos siendo entendidos ahora en ese actuar tuyo aquí en la tierra, que cada día, Señor, podemos madurar, Señor, ser los hijos maduros que tú uses aquí en la tierra, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos estás proveyendo, Señor, para el ministerio, para el reino, porque tú lo suples conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias por usarnos, Señor, para capacitar a tu iglesia, a tu cuerpo. Gracias, gracias por esa unidad perfecta que existe, Señor, contigo. Porque eres tú en nosotros la esperanza de gloria, Señor. Te honramos y te adoramos esta noche y tú eres el totalmente exaltado en nuestras vidas, Señor. Capacítanos, Espíritu de Dios, porque es necesaria esa capacitación, Señor, para que tu cuerpo sea ese cuerpo de Cristo glorioso y pueda ser un cuerpo que actúe en autoridad, en señorío sobre la tierra, Señor, y no ser un cuerpo débil, frágil, que las circunstancias puedan movernos, sino al contrario, Señor, produzca frutos del Espíritu, produzca dones del Espíritu manifestándose, Señor. Gracias por ese poder manifestado de Hechos 1:8, que es el mismo poder que tú has delegado a tus discípulos, a todos los que hemos creído en tu nombre, Señor. Gracias, gracias te damos, precioso Rey. Gracias por ese operar maravilloso tuyo, usando nuestras vidas, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje, para llevarte a ti, y que esta humanidad pueda conocerte a ti, precioso Cristo. Ese es nuestro único objetivo en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, precioso Rey. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Y vamos a seguir creciendo en el entendimiento. De ahora, de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que tenemos o poseemos en Cristo Jesús, y de ese actuar de Cristo Jesús a través de cada uno de nosotros. Vamos entonces a continuar con este curso de sanidad y milagros. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Si lo podemos leer ahí, por favor. Muy bien, entonces en lo que se van conectando todas las personas que nos dan a través de estos medios de comunicación, cada persona que nos está viendo a través de la página Fe y Poder Guadalajara, le damos la más cordial bienvenida. Los que nos ven por Palabra Fe y Gracia Jalisco, o los que nos ven en los diferentes grupos donde podemos compartir este mensaje de edificación. Ya llevamos 50 y ¿qué, Michelle? 54, 55. Aquí dice 45. Nos equivocamos por 10. 55 servicios de un curso de sanidad y milagros para el obrar y el actuar de Cristo aquí en la tierra. Estos cursos deberían de estar llenos de gente, ¿sabía? Lleno de personas. Pero las personas prefieren mejor oír
otras doctrinas diferentes, doctrinas raras, doctrinas extrañas, que realmente afectan a los hijos. Hoy pude constatar la muerte de otro hermano con el cual yo tuve contacto. Y es que uno siempre se cuenta en que el Señor nos va a poner personas que nos avisen, que nos adviertan, que use Dios para advertirnos de cosas que puedan sucedernos aquí en la tierra. El Señor siempre nos va a advertir, siempre nos va a enseñar, va a usar un predicador, va a usar otro, nos va a hablar de una manera u otra. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que vivamos corta vida o que vivamos larga vida. Por eso le digo, este lugar debe estar lleno. Y el asunto es que muchas veces le echan la responsabilidad al Señor cuando alguien muere a corta edad. Y eso es lo que a mí me molesta, sí, la verdad me molesta. Porque personas debiendo estarse nutridas de esta palabra, estarse nutriendo, prefiero mejor no ir. Les pasan cosas malas y ¿a quién cree que le echan la culpa? ¿Quién cree que va a ser el responsable según ellos? Pues Dios es el que se lo llevó. Dios es el culpable, las cosas no sucedan aquí, Dios es el culpable. Y la verdad es que el culpable es el ser humano. Siempre lo hemos dicho. En Romanos capítulo 3 dice, sea Dios veraz. Romanos capítulo 3, hablándole en ese contexto a judíos y gentiles. Versículo 3, mire, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículo 3? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, en este caso estaba refiriéndose al pueblo judío o a los gentiles incrédulos también, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, o que Dios es fiel. Esa es la pregunta del apóstol Pablo. Y la respuesta, ¿cuál es del apóstol Pablo? ¿Será Dios infiel si alguno ha sido infiel? ¿En qué sentido infiel? Otra vez regresamos al 3. Si alguno de ellos ha sido ¿qué? Incrédulo. ¿Qué es un incrédulo? Todo lo contrario, un creyente, ¿estamos de acuerdo? Cuando alguien cree, cuando escucha la palabra, la fe viene por el oír, porque estamos entendiendo que hay por lo menos dos tipos de fe, ¿no? Más el don de fe, como un don, un regalo de parte del Espíritu de Dios. Pero cuando entendemos que existen dos tipos de fe, la fe que viene por el oír es para los creyentes y los no creyentes. Pero por otro lado también viene la fe del Hijo en nosotros, operativa, y tenemos que aprender cómo operar la fe del Hijo en nosotros, ¿ok? Yo las subdivido porque una viene por el oír y la otra viene por el entender lo que somos, lo que tenemos y lo que poseemos en Cristo, ¿ok? Saludamos a la pastora Luz Marina, nuestra amada pastora acá desde Colombia, le enviamos un abrazote. Dice que tengamos larga vida. Exactamente, eso es. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que tengamos larga vida. Muchas gracias, pastora, por su comentario y su aporte. Esa es la función. Esa es lo que Dios desea. Y no como suplir una necesidad, sino como algo inherente a que somos participantes aparte de participantes de esa herencia, somos colaboradores del Señor aquí en la tierra. Somos colaboradores de Él. Hoy me enteré de una persona otra vez muere de una enfermedad incurable. Ya les había platicado de un hermano chileno, ¿recuerdan? El Señor usó mi vida para decirle a este hermano chileno: hermano, hay una provisión del Señor, se llama dones de sanidades, fe y milagros. No entendió, no me hizo caso. Al contrario, se empezó a despedir. Los perritos que tenía unas mascotitas. Era un pastor chileno. Las mascotitas que tenía, ¿qué fue lo que hizo? Pues empezó a regalarlas, a donarlas. ¿Qué cree que significa eso? ¿Usted cree que es feo o es incredulidad? Es incredulidad que no vas a vivir. Eso es. Si se escucha, me verifica por favor, Michelle, porque el domingo se empezó a escuchar un poco cortado. No sé si es por el micrófono, para cambiar en su caso de micrófono. Entonces, saludamos a hermana Irene, también un fuerte abrazo. ¿Qué pasó entonces? ¿Es Dios fallando? Dice Romanos capítulo 3. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula que Dios es fiel, que la fidelidad de Dios es nula. Entonces, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice Pablo que
en ninguna manera. ¿Qué significa incredulidad? Pues esa pistis es la palabra, todo lo contrario a pistis, fe, creer, pisteo, es todo lo contrario. Incredulidad es todo lo contrario a ser creyente, ¿no? Entonces, dice Pablo, en ninguna manera, Dios siempre seguirá siendo fiel a pesar de que el hombre sea incrédulo. Si alguien no es salvo, no es porque Dios haya fallado. Si alguien no sana una enfermedad, no es porque Dios haya fallado. La incredulidad del hombre, a pesar de que el hombre haya fallado, no haya creído en la provisión de sanidad, ¿qué cree que va a pasar? Dios sigue permaneciendo fiel. Dios es fiel. Si algo a nosotros nos ha fallado, no ha sido Dios el que nos ha fallado, nosotros hemos fallado en algo. Hemos tomado malas decisiones. Dígamelo a mí, yo he tomado en muchas circunstancias malas decisiones. Y todo esto por falta de, a lo mejor, gobierno del alma, por transformación del alma, por formación de Cristo. Porque no he oído la voz del Espíritu. O sea, me han pasado muchas cosas. Muchas cosas me han pasado. Pero vamos madurando, vamos creciendo y vamos entendiendo. ¿Okay? Y este hermano chileno, yo le decía, hermano, están los dones de fe, milagros y sanidades. Hermano, ahí está la provisión de sanidad. Hermano, te ministro. Le di mi teléfono por Face. Háblame, hacemos una videollamada, te ministro. Nunca me hizo caso. Todo lo contrario, actuó todo lo diferente. Fe también es visionarnos y creer lo que somos en Cristo Jesús. Lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que poseemos en Cristo Jesús. Todo eso es fe también. ¿Ok? Y esta persona, es convicción, es seguridad, eso es fe. Ahora esta persona, actuó todo lo diferente a fe. ¿Qué es una persona de fe? Una persona que actúa en lo que ha creído. Actúa en lo que ha creído. Siempre así fue en los evangelios, ¿eh? Creían la palabra de Cristo y actuaban en ello. Cuando Cristo le dijo al paralítico, cuando Pedro le dijo al paralítico en Hechos capítulo 3, Pablo le dijo al paralítico, levántate, camina, anda. Todos escucharon la palabra de Dios, primero por Cristo, luego por el Espíritu de Cristo que estaba en Pedro, luego por el Espíritu de Cristo que estaba en Pablo, oyeron la palabra y actuaron en esa palabra y esa palabra surtió su efecto. O sea, la palabra no falla, Dios no falla porque Dios es fiel a su palabra. La palabra es de legalidad, es la legalidad con que Dios actúa aquí en la tierra, es la palabra. Sin embargo, ese hermano chileno se nos fue. Ahora otro hermano se nos va. Y lo dices, ¿qué está pasando? ¿Es Dios fallando? ¿Es Dios soberano? ¿Es Dios que no oye a los seres humanos? No es Dios, Él siempre nos escucha. El problema es la mentalidad del ser humano, la terquedad de la mente del ser humano, que no permite que sea transformada. Es alma y ser humano es bien terco. ¿Cuántas veces no decimos congregues, escuchen la palabra, vengan, escuchen, porque eso viene la fe y eso le va a ayudar en un futuro? No, la gente es terca que no, que vamos a hacer nada. Luego les pasa algo malo y ¿qué pasa? No, pues es Dios. Ahí no podemos reclamarle al Señor, no podemos reclamarle. El día de hoy el Señor usó otra vez para un hermano en Cristo, un pastor, acaba de morir otra vez de una enfermedad incurable. Pero ¿qué cree? El Espíritu Santo hizo ese contacto de su servidor con él. Usó mi vida para decirle a este hermano por teléfono, hermano, no es la voluntad del Señor que te vayas antes de tiempo, no es la voluntad del Señor que estés enfermo, no es la voluntad del Señor que tú partas antes de tiempo. Él tiene en su propósito eterno, Él tiene un proyecto para tu vida, para que tú colabores con Él y le sirvas a su propósito, sirvas a su reino. No es Dios queriéndose llevar a las personas, ni es Dios enfermándote, ni es Dios el causante de las cosas malas. Dios es amor, Él te ama y Él desea que tú salgas adelante. Y cuando yo estaba diciéndole todas esas cosas, pues rebotó con la doctrina de este pastor, de este hermano. Rebotó, chocó con toda doctrina de él, chocó con su doctrina. Y él me dice, no, porque él era de tendencia, bueno, obvio, yo los identifico rápido, ¿no? Yo identifico las doctrinas. Y es el Espíritu Santo que nos da ese discernimiento de espíritus. Y inmediatamente entendí que él tenía una gran parte de calvinismo, obviamente que estamos hablando de determinismo. Determinismo es decir que Dios determina cuándo el ser humano, hasta dónde va a llegar su rayita.
cuándo van a partir, lo que le va a suceder, Dios determinando cuando alguien muere, en el momento que muere, inclusive Dios ocasionando que la persona muera porque ya era el tiempo, porque Dios hasta ahí lo había determinado. Dios determinó a quién salvar y a quién no salvar. Dios determinó que si alguien se perdió eternamente es porque Dios lo determinó enviarlo eternamente sin Cristo, a un lugar de oscuridad. Si alguien se salvó es porque Dios lo determinó, la decisión fue de Dios, porque Dios es soberano y Él decide lo que hace y tenemos que someternos a su soberana voluntad. ¿Sabía que eso es un error garrafal? Este hermano hubo un contacto conmigo. ¿Quién cree que fue el que nos contactó? ¿Quién cree? Pues el Espíritu Santo. Hizo ese contacto, yo hablé por teléfono como una media hora, 40 minutos, tratándolo de convencer de que lo ministraba. ¿Dónde está? Yo voy donde tú estés. Ven a mi congregación. Yo voy a tu lugar donde estás. Yo voy y te ministro. No hay ningún problema por yo ir a tu casa a ministrarte, al lugar donde estás. ¿Y cuál fue su respuesta? Por eso le digo, las dos formas por las que muere el ser humano. Uno, obviamente, porque aunque a pesar de que son hijos de Dios y tienen la fe del Hijo en ellos, pero no está operativa porque no oyen la palabra. ¿Okay? A pesar de que no, aparte que no tenían la fe que viene por el oír, tenemos que saber qué palabra escuchamos. Aparte que no tenía la fe, era determinista, de los fatalistas, su tendencia calvinista. Aparte, no creía en los dones del Espíritu Santo. Imagínense. Hace contacto el Espíritu Santo y le digo, yo voy donde tú estés. Y lo único que me contesta él es que, ¿sabe qué, pastor? Si Dios quiere que yo siga viviendo, voy a vivir. Y si Dios no quiere que yo siga viviendo, no voy a vivir. Es decir, todo se lo dejo a la soberana voluntad del Señor. Y ahora la pregunta, acaba de morir. Yo le preguntaría a todos los hermanos que nos van a ver este video. Entonces, ¿se hizo la soberana voluntad del Señor que se tuvo que morir? La pregunta es, ¿o la soberana voluntad del Señor era contactarlo conmigo para que a través de los dones del Espíritu Santo y el Cristo que me habita en mí, actuara a través de mí para librarlo de una enfermedad? Esa era la soberana voluntad. Pero sin embargo, de las últimas expresiones de esta persona es que, pues, se lo dejó a la soberana voluntad. Y en lugar de creer lo que está escrito en la palabra, anduvo divulgando por todos lados un proceso, que era su proceso, y no lo digo de manera de burla, sino lo digo de manera exhortativa para la iglesia de Cristo. Porque no es justo que una persona se muera antes de tiempo por negar la provisión que el Señor nos envía. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona? Y estos son ejemplos muy clásicos, ¿no? Dentro que se dan entre calvinistas y arminianos. Dice el arminiano, ¿qué significa, por ejemplo, cuando tú estás y naufraga el barco donde tú estás y Dios envía un helicóptero para que te rescate y tú eres un cristiano, creyente? Y lo dice, Señor, rescátame a este lugar porque me estoy hundiendo y estoy flotando aquí en el mar y a lo mejor me voy a morir de hambre, y el barco naufragó y el Señor le envió un helicóptero. Pero la persona está terca en que quiere que Dios lo saque. Es como si Dios enviara un ángel para que lo levantara y se lo llevara a tierra, cuando existe el helicóptero para levantarlo. No, no quiero un helicóptero, quiero que el Señor me rescate. Imagínense. Saludamos a Denita Gastelum, que nos ves de Jilotlán, allá Jalisco. Imagínense, el Señor ya envió la provisión le envió, el rescate lo envió, pero inclusive Hebreos capítulo 11 te lo dice, muchos no aceptaron el rescate. Muchos no van a aceptar el rescate del Señor. Cuando el Señor envía a alguien que lo rescate, no significa que el Señor imponga que la persona sea rescatada, sino la persona, ¿cuántos saben que la persona que toma una decisión de agarrar la escalera o lo que venga del helicóptero para ser levantado? ¿Cuántos saben que así es? O sea, si va y usted se está ahogando ahí, aquí, y le traen una escalera, con un helicóptero en una escalera, ¿qué va a hacer usted? No, yo quiero que el Señor envíe sus ángeles a que me... Espérame. El Señor ya envió el helicóptero para que tú te tomes de la escalera y tú decidas subirte a ese helicóptero. Sin embargo, lamentablemente, Dios usó mi vida y me usó a mí para hablarle por teléfono a esa persona.
Porque al principio cuando lo conocí, porque lo conocí por las redes a esta persona. Nunca lo conocí físicamente, vino aquí a Jalisco. Y yo le hablé por teléfono, inclusive para invitarlo a que predicara. Después que le dije que no era Dios el causante de esa enfermedad, ni era el propósito de Dios que estuviera enfermo, ni Dios se lo quería llevar, ni era la voluntad de Dios, ¿qué cree que dijo? Ya no aceptó ni siquiera venir a predicar, porque sabía que yo lo trataba de, duré más, como, si no es que fue una hora, convenciéndolo para ministrarlo. Una hora. Y estoy hablando aproximadamente, no sé si aproximadamente un año, año y medio, pero fue más o menos como en mayo. No recuerdo si el año pasado o el año antepasado, no recuerdo. Y ahorita esa persona está muerta. Muchos no aceptan el rescate. Entonces nunca será Dios el culpable. Romanos capítulo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, fíjese todo lo que es la incredulidad. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, dice Pablo, en ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? ¿Qué está diciendo Pablo? Que todo hombre mentiroso, Dios veraz. Pues que el Señor nunca va a fallar, aquí siempre va a fallar el ser humano. O crees o no crees. ¿Crees? Ya lo hiciste, no crees, pues ya, ahora sí, tronaste. ¿Y cómo podrán creer? Dice Romanos capítulo 10, si no hay quien les predique. Aquí sí hubo alguien que le predicó a esta persona y no aceptó el rescate. No le importó. No le importó y ahorita ya está a 3 metros bajo tierra. ¿Podremos decir que fue la voluntad del Señor? ¿Podremos decir que el Señor soberano se lo llevó? ¿Por qué dejar todo a la soberana voluntad de Dios cuando Él nos dio autoridad, señorío, dominio, reino, para que esa autoridad delegada de parte del Señor nosotros la ejecutemos aquí en la tierra? 2 cosas importantes por las cuales los seres humanos mueren. 1, porque no creen en los dones del Espíritu, de sanidades. Y 2, porque creen en un Dios soberano, un Dios determinista, un Dios que decide cuándo vive y cuándo mueren las personas. Eso es lo que ha matado. Esta persona murió por las 2 cosas. No creía en los dones, y era un hermano que creía en un Dios determinista y fatalista. Que cuando Dios quería y de acuerdo a su voluntad, si Dios quería lo iba a sanar y si no, no. Imagínense. Señor, yo no me lo imagino él orando, Señor, si es tu voluntad, sáname, si es tu voluntad. Imagínense, y el Señor me manda a mí para que en su voluntad sea sanado. Pero cuando me manda a mí, él cree que es Sergio Soto y no cree que es el Señor. Muchas las veces somos exhortados por personas, predicadores, maestros de la palabra, siempre somos exhortados. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Se lo vamos a la hermana Ingrid. Vamos a ver, mire, vamos a ver que el Señor siempre nos va a enviar el rescate, siempre nos va a enviar una persona, siempre nos va a mandar un mensaje, siempre va a usar a alguien. Hechos capítulo 16, por favor. Aquí hay 2 cosas muy importantes que debemos de entender, ¿ok? Muy importantes. Atravesando Frigia, Hechos 16:6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, mire, les fue prohibido por el Espíritu Santo ¿qué? Hablar la palabra en Asia. Y lo dices, ¿cómo que el Espíritu Santo te va a prohibir que prediques la palabra? Bueno, ¿cuál era la idea? De que no los destruyeran, de que no los apedrearan, de que no los mataran antes de tiempo. Siempre el Espíritu Santo nos va a advertir, siempre. Aquí se les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16, versículo 7, por favor. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? Primero otra vez, el versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿ok? Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió 2 veces.
2 prohibiciones, 2 mensajes dados por el Espíritu. Ahora, ¿qué deberían de hacer ellos? Obviamente obedecer. Muchas de las cosas suceden aquí en la tierra porque no obedecemos a la voz del Espíritu cuando el Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántas veces no estamos invitando a las personas? ¿Cuántos predicadores no están invitando? Escuchen la palabra, no se desliguen de la palabra, porque la palabra es vida y medicina, porque el hablar y el escuchar y el entender acerca del Cristo, del consumado, del propósito, del pacto, de la gracia, de la justicia, etcétera. Eso va a manifestar vida en nosotros, va a manifestar, ¿por qué? Porque crecemos en el entendimiento, porque entendemos cosas que no entendíamos, porque entendemos la operatividad de Cristo, etcétera. Y eso hace que nosotros nos nutramos, no el espíritu, porque el espíritu es perfecto, pero sí el alma. ¿Cuántas exhortaciones no hay? ¿Cuánto el Espíritu Santo no nos habla, utiliza una persona u otra? Sin embargo, las personas no entienden. Esta persona me dio el Espíritu Santo que yo le hablara 1 hora por teléfono. No aceptó. ¿Y cuál es la consecuencia hoy? Pues que está 3 metros bajo tierra. Ahora, qué bueno que se fue con Cristo, qué bueno que está con Cristo, pero ¿cuántos saben que pudo haber durado más años sobre la tierra? ¿Cuántos saben que pudo haber una expresión de Cristo en él más años sobre la tierra y ser un colaborador del Señor aquí? Sin embargo, ahí se canceló. Un ministro se canceló, un ministerio, y muchas personas que iban a ser salvos por medio de él, añadidos al cuerpo de Cristo, ya no se va a poder. Ya no se va a poder. Hechos capítulo 16. Versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, y rogándole diciendo, pasa a Macedonia, y ayúdanos. Otro persona que le puso en visión al apóstol Pablo el Espíritu Santo. ¿Qué le dice? Le mostró a Pablo una visión el Señor. De noche un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos a partir a Macedonia, y dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. ¿Dónde? En Macedonia. Ahora el Espíritu Santo dándole un mensaje a Pablo. Hay un macedonio ahí que te necesita. Ve. ¿No me acuerdo? ¿Se da cuenta la correcta intervención del Espíritu de Dios? Siempre, eso se llama, le llamó un hombre llamado John Welles, gracia preveniente, previsiva, donde siempre el Espíritu Santo, antes de la salvación de las personas, siempre está tratando con ellos de una manera u otra. Pero cuando saben que las personas se tienen que decidir. Las personas tienen que decidir, Si no deciden las personas, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Como en este caso, ¿cómo pudo librar a una persona si él no decidió nunca? Siempre el Espíritu Santo nos va a hablar. Pero aquí es al revés, ya Pablo le dice al Espíritu Santo que vaya a un lugar, que hay una persona que está rogando por él. Y esos contactos los hace el Espíritu Santo. El problema es que nosotros aceptemos el rescate o rechacemos el rescate. ¿Se da cuenta? Esto no nada más tiene que ver con la sanidad, con muchas cosas que nos pudieran llegar a suceder en la tierra. Muchas cosas. Por eso dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, aquellos son hijos de Dios. Cuando habla de hijos, está hablando ahí de hijos maduros, de hijos que tienen un entendimiento y un gobierno de Cristo en el alma y que pueden percibir la voz del Espíritu para que los guíe a tomar buenas decisiones. ¿Ok? Procuraban partir a Macedonia. Zarpando pues a Troas, venimos con rumbo directo a... Bueno, ya podemos ver otras cosas. Hechos capítulo 21. Versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente, Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos.
¿ok? Y vamos a leer ahora más adelante. Al avistar Chipre, dejando la mano a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ¿qué le decían a Pablo? Que no subiera a Jerusalén. ¿Se da cuenta? ¿A poco cree que el Espíritu de Dios que estuvo en esos discípulos hablándole a Pablo, a poco cree que no está en ese tiempo? Lo que pasa es que muchas veces el ser humano es tan terco que decide no oír la voz del Espíritu. No la oyen. Nos aconseja, nos habla, de muchas maneras, pero nosotros decidimos no. Así que nunca será responsabilidad del Señor si alguien muere antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Olvídese de eso, que alguien se murió, que de una enfermedad, que no recibió sanidad, por lo que sea. Bueno, porque nunca escuchó. Y personas que a lo mejor personas que pudiéramos llegar a ministrar, ya hijos de Dios, que pudiéramos llegar a ministrar, muchas personas no van a sanar, no porque Dios no los quiera sanar y no porque Sergio Sergio Soto no supo cómo decirles algo, qué palabra decirles para que recibieran sanidad, sino porque su mente ya está totalmente perturbada y no le permite escuchar la voz del Espíritu. ¿Sabía? Ahí entran los dogmas, ahí entran las estructuras mentales, ahí entran las fortalezas mentales que habló el apóstol Pablo. Una fortaleza mental, ¿qué es lo que hacen las fortalezas en los reinos? Las hacen tan grandes las fortalezas en los reinos para que los países contrarios, los reyes contrarios no puedan entrar a esas fortalezas. Por eso Pablo compara una fortaleza de un reino de ese tiempo con una fortaleza mental. Hay fortalezas tan grandes que cuando llega alguien a hablar una palabra diferente a la palabra que se ha escuchado, ya no puede penetrar en esa fortaleza mental. Y si no entra la palabra en esa fortaleza mental, personas no van a poder recibir, no van a poder creer y no van a poder recibir. Porque la incredulidad es fatal, es fatal la incredulidad. Es fatal. Entonces, muchas personas no van a recibir sanidad, ¿por qué? Porque hay una fortaleza mental. No se puede, me enseñaron que los dones no existían, me dijeron que Dios me sanaba si Él quería, cuando Él quería, y si no quería no me podía sanar. Él ya nos sanó, porque ya fue un hecho consumado en la cruz, ya nos sanó por sus llagas. Ahora nosotros tenemos que recibir en el cuerpo, por la fe, de cuando oímos la palabra, recibir todo aquello que ya se proveyó por gracia. Por fe recibimos. Puede alguien creer o no creer, pero la responsabilidad siempre será del ser humano, nunca será del Señor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuántos saben que dice Hechos capítulo 21:4? Allá unos discípulos se quedaron allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahí está hablando el Espíritu Santo. ¿A quién está usando el Espíritu? ¿A quién está usando? A hermanos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 5, ¿haría caso el apóstol Pablo? Versículo 5. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a casa. ¿Hizo caso Pablo? Pregúntome. ¿Hizo caso? ¿O continuó el viaje a Jerusalén? Y no estamos juzgando a Pablo, Para Pablo, para mí es uno de los grandes exponentes del nuevo pacto. Uno de los grandes referentes después de Cristo para mí es Pablo. Uno de los grandes ejemplos. ¿Ok? Entonces Pablo no hizo caso porque continuó. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer más adelante. Un poquito más adelante. Versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, era Felipe el evangelista.
Tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ¿quién? Las hijas de Felipe profetizaban, pero Dios no usó a las hijas de Felipe para profetizarle a Pablo, sin embargo usó a otra persona. No podemos saber por qué el Espíritu de Dios no usó a las hijas. Lo único que podemos entender es que en ese contexto a lo mejor ellas no se animaban a contradecir a Pablo. ¿Okay? Lo que podemos entender. Versículo 10, Hechos 21:10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice ¿quién? El Espíritu Santo. No necesariamente tiene que llegar a alguien a través del don de ciencia o el don de sabiduría, que son los dones regularmente que se manifiestan ahora. Regularmente puede decirnos el Espíritu Santo algo a través de los dones obviamente que son los dones del Espíritu, ¿no? Pero no necesariamente tiene que decir a alguien, dice el Espíritu Santo, para que nosotros obedezcamos al mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Si usted oye el mensaje del Espíritu, pues tiene que hacer caso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? No, yo no tengo que decirle a ustedes, hermanos, dice el Espíritu Santo esto. ¿Verdad que no tengo que decirles? No es una condicionante decirles, hermano, el Espíritu Santo dice esto, sino que a través de muchos mensajes el Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita, por ejemplo, en todo este curso 54 llevamos videos, 55 videos, y en los 55 no estuvieron todas las personas oyendo este mensaje. Cuando este mensaje era muy preponderante, definitivo y tan importante para que lo oyeran, para que vivieran larga vida sobre la tierra. Y no lo escucharon los 55. ¿Qué denota eso? Que y no lo digo de manera condenatoria, ¿eh? ¿Qué pasa si a alguien le sucede algo? Cuando el Espíritu Santo ya informó, ya habló, ya exhortó, ya nos guió, ya nos enseñó, ya nos dice, señores, escuchen el curso. Porque este curso los va a librar de muchas circunstancias adversas como enfermedades incurables. ¿Y qué pasa? Si no lo oyen y viene una enfermedad, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Estamos en un mundo donde continuamente los alimentos, estamos hablando de muchas cosas que pueden llegar a producir aquí, allá para el lado de Sinaloa, donde nosotros somos originarios, usan mucho los fertilizantes en avionetas, y cuando en los pueblos donde caen los fertilizantes o cerca de los pueblos donde pasan las avionetas aventando el fertilizante, hay cuenta, aquí está una casa y 200 metros baja la avioneta y empieza a echar el fertilizante. Se ve como un humo blanco, algo así. Un fertilizante obviamente es un químico, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esa zona, esos pueblos, hay muchísima la enfermedad del cáncer. Muchísimo. Y la mayoría atribuye que vienen por esos químicos que sueltan ahí las avionetas. ¿Ok? Que sí le va muy bien al que produce, al que vende, al que tiene el producto, pero hay personas con muchas enfermedades de cáncer en esa zona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa entonces? Por muchas circunstancias pueden llegar enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando llega el problema de la enfermedad, entonces tenemos el recurso, tenemos el poder del Espíritu, tenemos la autoridad de Cristo, tenemos esos dones del Espíritu de Dios para librarnos, aunque estemos en la circunstancia más adversa, complicada, difícil, donde se vea que el cuerpo ya no sirve, que está putrefactado un cuerpo. El Espíritu Santo hoy puede llegar a librar por ejemplo, si una persona tiene el tétano y tiene su pie ya todo, que se lo van a cortar, ahí el Espíritu Santo llega y reconstruye esos tejidos, elimina la enfermedad del tétano y libra a una persona. Ya nos tocó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, una vez, cuando estábamos allá, cuando teníamos la congregación allá, una persona tenía un pie, tenía 5 años sin usar zapato, con el pie negro hinchado.
Obviamente que ese pie en un momento dado se lo tenían que quitar. Llegamos y pusimos manos y en el nombre de Cristo Jesús eres sano. A la semana ya andaba usando tenis. O sea, es lo que les digo. ¿Por qué? Porque esa persona escuchó el mensaje. Porque creyó y el Espíritu Santo obró a través de los dones para librar a esa persona de la enfermedad. Cristo Jesús actuando. Sin embargo, si no oímos la palabra, si no nos somos enseñados, si no escuchamos la voz del Espíritu, porque el Espíritu Santo siempre nos va a estar hablando, usando personas, ¿ok? No tiene que llegar alguien y decirle, hermano, dice el Espíritu Santo que tomen este curso todos, por favor. ¿Y qué cree que va a decir la gente? Cuando siempre le hemos dicho eso. ¿Qué cree que van a decir las personas? Este cuate que me quiere tener en la congregación todos los servicios. O sea, así es la mente de la gente, así es la dureza del corazón de las personas. El pastor me quiere que yo esté ahí en todos los servicios, en lugar de entender que es para su beneficio el escuchar la palabra. Por eso no nos extrañemos que si sucede algo, no es culpa de Dios, siempre será responsable el ser humano. ¿Okay? Por eso lo aclaramos este tema. Hoy murió un hermano pastor. No fue responsabilidad del Señor, me usó a mí para hablarle la palabra y él se negó y rechazó la palabra. Saludos a la hermana Rosalba Morales desde Los Ángeles, California. Fuerte abrazo. Versículo Hechos 21. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de gentiles. Era literalmente una visión que estaba dando el Espíritu de Dios, de lo que iba a suceder si continuaba Pablo a Jerusalén. Pero veamos, uno de los grandes referentes del nuevo pacto para mí es Pablo, pero veamos. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Cuántos mensajes van ahorita de guianza del Espíritu? De dirección del Espíritu. 3. Ya leímos el primero en otra ciudad. Ya leímos la profecía o la palabra de sabiduría del profeta Gabo, y ya vimos a los hermanos que al oír la palabra de sabiduría, ¿qué dice? Le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 3 mensajes dados por el Espíritu de Dios al apóstol Pablo. Pero veamos qué dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hicéis llorando, bola de...? Así no dice, ¿verdad? ¿Qué hace llorando, quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a qué. ¿Se da cuenta? Muy trascendental lo que nosotros creemos y entendemos. Muy trascendental. Pablo está dispuesto a morir. Ahora, ¿está bien esa actitud? Dígame, ¿está bien la actitud? Sí, es buena la actitud. ¿Pero qué cree? Muchas cosas de las que nosotros creemos que son buenas, en lo que a Dios se refiere, para Dios no. Porque era buena la actitud de Pablo de subir a Jerusalén a predicar, a ir con los discípulos de Jerusalén, era bueno. Pero para el Espíritu Santo no. Era bueno, mira otra vez. ¿Qué sé llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que la voluntad del Señor no era que él subiera a Jerusalén. Por eso 3 veces le habló. ¿Estamos de acuerdo? 3 veces. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, o sea, no era la gente persuadiendo a Pablo, era el Espíritu Santo persuadiendo a Pablo. Pero como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de ¿quién? Del Señor. La misma expresión que me dijo este hermano, hágase la voluntad del Señor. ¿Funcionará la voluntad del Señor de esa manera? Pregunto. No funciona de esa manera.
¿Cuál era la voluntad del Señor? Que el Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos dirige, nos enseña, nos exhorta, nos educa, nos corrige. Esa era la voluntad del Señor. Pero sin embargo dijeron, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Él quiere morir, pues. Él quiere que lo apresen, pues. Estamos de acuerdo que la frase hágase tu voluntad en ese contexto no era correcta, porque la voluntad del Señor era que envió al Espíritu de Dios para corregir, para redirigir, para exhortar y para que el apóstol Pablo no subiera. ¿Estamos de acuerdo? Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, o sea, siguió, o sea, continuó. ¿Estamos de acuerdo? Y vinieron con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nasón de Chipre, discípulo, etc. Versículo 17, llegó Pablo a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Claro, pues venía Pablo, el gran referente, el que se le dio toda la revelación de Cristo en el tercer cielo y todo lo que se refiere al nuevo pacto para la iglesia, etcétera, ¿no? Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿A quién fue a ver? A Santiago, el hermano del Señor. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, todos los judíos que se habían convertido al Señor. ¿Ok? Los cuales, después de haberles saludado, les contó por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Sabía, era el obstáculo, celosos de la ley. Pero se les ha informado, versículo 21, en cuanto a ti, es decir, Pablo, se les ha informado a los judíos celosos de la ley, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué fue lo que escuchó Pablo? ¿Qué está escuchando Pablo para ser persuadido? Segunda carta a los Corintios 11 te lo dice, que como la serpiente engañó a la mujer, así los sentidos de ustedes pueden ser totalmente extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, puede llegar un mensaje que nos convenza a hacer algo que no deberíamos de hacer. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí me explico? Está como un jovencito y la mamá le dice, no te vayas a la fiesta, hijo. No te vayas con tus amigos a ese lugar. Pero los amigos llegan y lo convencen y se van y resulta que de regreso ya lo traen muerto. ¿Okay? Muchas veces sucede así. Yo he visto casos, Aquí, ¿qué estaba haciendo entonces todos los ancianos judíos que habían creído en el Señor? Persuadiendo a Pablo. Es lo que estaban haciendo. ¿Qué quería evitar el Espíritu Santo? Que Pablo fuera persuadido. ¿Ok? Mire, fíjese. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley? Eran los llamados judaizantes, hermanos en Cristo que habían nacido de nuevo, pero querían a fuerza circuncidar a los gentiles y que guarden la ley para seguir siendo salvos, según Hechos capítulo 15. ¿Okay? Muy bien, entonces mire. Pero se les ha informado a estos judíos que habían creído en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Cuántos saben que eso no enseñaba Pablo según Gálatas? Enseñaba que los gentiles no tienen que circuncidarse. Eso es lo que enseñaba Pablo. Que los judíos se circuncidaran, ese era su boleto porque ya estaban circuncidados. El problema era que querían los judaizantes circuncidar a los gentiles y que guardaran la ley. 22. ¿Qué hay pues? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. O sea, todos los judíos que habían creído en Cristo, pero creían que se tenían que circuncidar y guardar la ley para ser salvos, ¿ok? Ese era el asunto. 23. Consejo de los ancianos, consejo de Santiago para Pablo, ve el consejo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto de acuerdo a la ley. Versículo 24, Hechos 21, 24. Tómalos contigo. Fíjese cómo estaban persuadiendo a Pablo. Primero lo persuadieron de que había muchos judíos convertidos a Cristo,
pero que esos judíos tenían la idea que Pablo les decía a los demás judíos que estaban en las provincias gentiles de Galacia y otras más, a que no circuncidaran a sus hijos y no guardaran la ley. Eso es lo que creían estos judíos convertidos, ¿ok? Ahora, ¿qué entró ahí? Entró algo que se llama el compromiso. El compromiso con personas. Muchas veces no predicamos el evangelio correctamente por el compromiso, ¿sabía? Muchas veces no expresamos a Cristo correctamente por el compromiso. ¿Qué dirá mi compadre? ¿Qué dirá mi comadre? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Muchas veces no predicamos correctamente porque hay una influencia humana, puede más la influencia humana que el Cristo que portamos. Y veamos, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, ¿qué dice? Guardando la ley. ¿Qué le estaban sugiriendo a Pablo? Pablo, son puros judíos convertidos. Pablo, adáptate al sistema. Si yo conozco un calvinista, por ejemplo, y sí conozco calvinistas, ¿no? Determinista y fatalista, que cree que Dios determina cuándo va a morir, que Dios determina quién es salvo, que Dios determinó lo que va a pasar, y si algo malo le sucede es porque Dios lo ocasionó, inclusive que Dios es el autor del pecado porque hizo que Adán pecara, etcétera, miles de incongruencias. ¿Qué pasa si yo tengo un amigo de ese tipo? Y ahorita, como se habla mucho del amor, que aunque estén hablando de herejías, hay que amar a los hermanos, hay que amarlos porque pues son hermanos, y para qué corregirlos si son hermanos. Y hay gente que hasta se siente mal, ¿sabía? Cuando corriges a una hermana, hay gente, está difamando a aquel hereje que habla herejías, pero lo está difamando el pastor. Está difamando al hermano y lo está denigrando porque le está diciendo que está mal su doctrina, y el pastor Sergio lo está denigrando, pobrecito. El hermano lo está denigrando. Mi hermano, si estuviera Ireneo de León ahorita le dijera hereje. Yo me porto todavía decente. Yo no soy como los primeros padres de la iglesia que decían, y estos que andan haciendo cosas, estos son herejes. Así literal. Y muchas veces por ese tipo de compadrazgo, por ese tipo de amistad, muchas veces no se corrige al pueblo de Dios, no se corrige a la iglesia, no se corrige al cuerpo de Cristo. Porque es mejor que digan incongruencias que estén dañando a la misma iglesia mentalmente hablando. Es mejor dañar a la iglesia mentalmente hablando que ofender al hermano y decirle, hermano, estás mal, porque la palabra, la escritura dice que tú estás mal por esto y por esto. Y que todo lo que estás enseñando tú, hermano, todo eso está tendiente a ser una herejía. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos eso ya se determinó como una herejía, no es algo nuevo, no es un nuevo descubrimiento, no es una nueva revelación, no es una nueva creencia, no es un nuevo despertar, algo nuevo que se te reveló el Señor, no es algo viejo, es una herejía. Sin embargo, a veces hay que quedarnos calladitos. Ese es el asunto. Aquí Pablo, ¿qué podía haber dicho Pablo? A ver, señores, discúlpenme, pero yo no voy a ir a que estos, ni menos pagarle que se rasuren la pelonera ahí y queden pelones. No voy a hacer eso, porque señores, yo no tengo que guardar la ley, porque ya soy salvo por Cristo Jesús, porque por gracia he sido salvo, por medio de la fe. ¿Se han dado cuenta? Sin embargo, ahora pues el problema es ese, pues hay que andar en amor, y que si anda uno hablando herejías, pues hay que callarnos, hay que no decirles nada, porque se ofenden y se sienten muy sentimentales, y la gente diciendo, el pastor es muy duro, anda criticando al pobre hermano, y el hermano ya anda todo sentimental, casi llorando porque lo andan criticando muy duro. Mi hermano, váyase con el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, le dijo a los judaizantes, guárdense de esos perros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Serán muy drásticos. Ahorita el asunto que la iglesia ya no es así, pues somos más socialité, ¿me entiende? Hay que tratar de convencer a los hermanos
de otra manera diferente, ¿no? Pero bueno, en fin, tenemos que seguir hablando la verdad en amor como debe de ser, no callarnos una verdad. Yo no me voy a callar una verdad porque alguien diga, el pastor Sergio está denigrando y está echando el ministerio de tal hermano. Oye, si ese hermano está mal, si ese hermano va a una muerte por causa de la doctrina que está enseñando, como dijo el apóstol Pedro, que había ciertas doctrinas que son destructivas. Si ese hermano lo lleva a la muerte, lo lleva a la destrucción, esa doctrina, hay que quedarnos callados para que la persona esté conforme y no se sienta mal. No sé, uno le llaman estar políticamente correctos. Hay que estar políticamente correctos. La verdad es que en muchos de mis escritos siempre lo hago en amor. No lo hago como Ireneo de León, que los trataba de herejes a todos, ¿no? Lo hago en amor. Y en amor lo voy a seguir hablando. Pero por eso hago estas preguntas. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se quedó callado? ¿Qué hizo el apóstol Juan contra los gnósticos que querían perturbar a la iglesia de Cristo del primer siglo, diciendo que Cristo, el sacrificio de Cristo que Cristo no había venido en carne, porque la carne, la materia era mala y que Cristo no había venido en carne, y por lo tanto Cristo no se sacrificó, por lo tanto Cristo no redimió a la humanidad del pecado, de la naturaleza pecado? Entonces, si Cristo no murió y no redimió a la humanidad de la naturaleza pecado, no pudo haber creado una nueva creación. Y la pregunta es, ¿Juan el apóstol se quedó callado? ¿O dijo en la primera Juan capítulo 4, señores, ya está el espíritu aquí del anticristo, todo lo que es en contra de Cristo ya está manifestándose? Muchos andan diciendo que el sacrificio de Jesús no importa, que no, ¿para qué derramó su sangre? Que de todos modos ya estaban plenos. Desde el principio de la creación ya el pleroma es la plenitud, que ya había plenitud interna en ellos, que ya eran espíritus perfectos y que ya tenían un alma perfecta. Nada más al alma había que notificarle ahora lo que ya era. No importa, además no necesitan a Cristo. Lo que hay que notificar es lo que ya son hijos de Dios. Universalismo, gnosticismo mezclado. Y el apóstol Juan, señores, eso es anticristo. Juan no se quedó callado. Pablo no se quedó callado, Jesucristo no se quedó callado, los padres que vinieron después de ellos, como Ireneo de León dijo, estos son herejes, señores. Estos que niegan que Cristo ha venido en carne, estos que niegan el sacrificio, estos son herejes. Y hay un escrito que se llama Contra las herejías de Ireneo de León, segundo siglo, se denomina Padre de la Iglesia. Y a veces, muchas veces, como les digo, hay tanta doctrina destructiva que afecta a los hijos, pero a veces hay que quedarnos callados porque pues es más, dice que el amor es mejor que hablar la verdad, pero bueno, yo creo que debemos de hablar la verdad en amor. Saludos al pastor Leonardo, que nos ve desde la Venezuela, bendecida Venezuela. Ese es el asunto, le digo, yo me estoy poniendo en la posición de Juan, me estoy poniendo en la posición de Pablo, me estoy poniendo en la posición de Cristo, me estoy poniendo en la posición de los primeros padres de la iglesia como Ireneo de León, por ejemplo. Me estoy poniendo en la posición de ellos, cómo actuaron ellos. Todo lo que venga a perturbar la iglesia de Cristo y venga a perturbar la imagen de Cristo que redimió por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, derramando su sangre para remir el pecado de toda la humanidad, quitar la naturaleza, crucificar la naturaleza antigua ahí en la cruz del Calvario y hacer una nueva creación. Todo lo que venga a eliminar el sacrificio de Cristo, todo lo que venga a dañar a Cristo y su sacrificio y el pacto eterno maravilloso que se manifestó en el nuevo pacto, todo lo que venga a denigrar eso, mi hermano, afecta a los hijos. Afecta a los hijos. Sin embargo, pues hay que seguir hablando todo esto en contra de. Y no porque no andemos en amor, sino porque es necesario que Dios use nuestras vidas para corregir a los demás de su error. Si acaso puedan librarlos, puedan ser libres de algo que los va a afectar en su vida aquí en la tierra. Que el Señor use nuestras vidas para poder corregir a otros que andan por un camino errado, porque hay caminos que parecen caminos buenos, dice el proverbista, pero son caminos de muerte. Hay algo que se ve bueno, pero no es bueno. Hay algo que se ve bueno, pero afecta a los hijos. Y que Dios use nuestras vidas. Que sí, vamos a
La gente nos va a criticar, eso es normal. Criticaron a Pablo, Y vamos a terminar con esto. Hechos capítulo 21. Estamos hablando de escuchar la voz del Espíritu. Si no escuchamos la voz del Espíritu que nos guía, nos dirige, usa ministros, pastores, maestros, evangelistas, para corregirnos, para guiarnos, el Espíritu de Dios, para que no nos sucedan cosas malas. Mire, Pablo aquí ya estaba tratando, lo estaban convenciendo a Pablo. ¿Quién es Santiago y todos los ancianos de Jerusalén? Hechos 21-24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, Pablo, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, Pablo. Imagínense, 25, ya se nos... 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre y ahogado. Esto se hizo en Hechos capítulo 15 en el primer concilio, ¿ok? Respecto a gentiles, ¿ok? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. ¿Qué hubiera dicho Pablo? Oye Pablo, que todos piensen que tú todavía guardas la ley, Pablo. ¿Qué hubiera dicho Pablo? En efecto, señores, la ley no me justificó, la ley no me salvó, la ley no me redimió, el que me redimió fue Cristo, señores. Por eso yo no voy a pagar, no voy a gastar dinero para que estos vayan allá. Mejor que estos se conviertan a Cristo, si de caso que todavía no son salvos. Eso hubiera sido una respuesta sabia, ¿no? Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, siguió la corriente, y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, porque Pablo sí dijo, a los que guardan la ley, yo me hago como si guardara la ley con tal de ganarlos para Cristo. Sí es cierto que lo dijo Pablo eso, ¿ok? Entonces, Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Acuérdense que eso ya era un hecho pasado, ya no podían hacer eso porque ya había venido Cristo. 27, Hechos 21-27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ahí viene ya el problema de que Pablo primero fue sugestionado y ahora ya vienen los problemas físicos, materiales y lo que puede suceder aquí en la tierra. Primero, porque no se oyó la voz del Espíritu Santo a tiempo. Si no oímos la voz del Espíritu Santo a tiempo, van a venir catástrofes. Y esto no estoy hablando de condenación, ¿no? Estamos de acuerdo que todo el evangelio siempre es previsivo, pero también el evangelio es correctivo. Pero qué maravilloso fuera que fuera correctivo, ¿no? ¿No le gustaría mejor el correctivo? Digo, perdón, el previsivo es mejor, ¿no? ¿Por qué previsivo? Hermano, ahorita en 10 minutos no sale, espérate 15. No, que me tengo que ir en 10. Y pasa un carro y lo atropella. Ese es el preventivo, no te vayas. Ya que está todo golpeado ahí, pues llega el pastor y lo ministra. Ese es entonces el correctivo. Lo ministra y pues se levanta, se lo van al hospital y por allá salen 2-3 días ya alivianado y todo bien. No pasó mayores, pero ya eso fue correctivo, le sucedió el caso. Por eso es mejor el preventivo que el correctivo, ¿están de acuerdo? Digo, yo no quiero el correctivo, yo prefiero el preventivo. Dando voces, los varones israelitas dijeron: ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña que a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ya Pablo estaba en problemas por no oír la voz del Espíritu. Versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Había un lugar donde sí entraban los gentiles, creo que era parte principal antes de entrar a otro lugar del templo, más allá. Había una parte de los gentiles ahí. Versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas. ¿Había necesidad de que lo arrastraran? Pero
los que creen en un Dios determinista van a decir, es que todo lo ocasiona Dios, porque Pablo, ya encarcelado, iba a escribir las 4 cartas, creo que eran 4 cartas, no sé, la de Timoteo, Filipenses, Colosenses y la de Éfeso, algo así, no sé si primera o segunda de Timoteo, eran con 4 o 5 cartas. Porque ¿qué pasa si Pablo nunca va a Jerusalén? Nunca hubiera escrito las cartas, dicen muchos. Por eso Dios propició que lo agarraran a Pablo para que escribiera las cartas. Mire qué sabio es Dios. No creo que haya sido el Señor. Si hubiera sido el Señor que propició que agarraran a Pablo para que escribiera cartas, entonces no le hubiera prohibido por el Espíritu de Dios que subiera a Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Esto contradice toda doctrina que dice, es que si Pablo no está en la cárcel, no escribe las cartas. Digo, ¿por qué no se fue al puerto de Corinto con una hamaca rica, comiéndose un coco con mariscos, con camarones, con callo de hacha, con su cebollita y su salsa mexicana? ¿No era mejor? Y con un buen refresco de dieta, ¿no era mejor eso? Escribir las cartas y dictárselas a alguien de ahí. A ver, Lucas, escríbeme esto, Lucas. El Señor me está revelando debajo de la palmera, con unos ricos mariscos, que yo te diga esto. ¿No era mejor así a que lo hiciera en la cárcel? Pero bueno, versículo 31, Hechos 21, 31, y procurando ellos que hasta de muerte se vio Pablo por no escuchar la voz del Espíritu, y procurando ellos matarle, se le avisó el tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba, imagínense, alborotada contra Pablo. Tuvo que intervenir una autoridad romana para librar a... Es que Dios, esto fue correctivo, ¿Qué decían? Que Hechos 21, 31, ¿qué decía? Que querían matarlo. ¿Sí lo querían matar o no? Imagínate, lo arrastraron. Muchos dicen que era calvo Pablo, ¿no? Pero ya me imagino arrastrando, no sé cómo lo están arrastrando, pero bueno, no era de las greñas. Versículo 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear. ¿De qué dejaron de golpear? ¿Qué? O sea que ya había recibido 2, 3, como dicen, no sé si en Colombia, Argentina, 2, 3 piñas había recibido. Para allá son piñas, acá las piñas son unos ricos, fruta bien deliciosa, ¿no? Había recibido 2, 3 piñas, Pablo. Había necesidad de las piñas, de los golpes, de la arrastrada que le dieron, cuando ya le habían dado una arrastrada en Hechos capítulo 14. ¿Había otra vez necesidad de lo mismo? No oyó la voz del Espíritu, 3 veces le habló, y ahí vienen los problemas, lo arrastraron, lo golpearon. Dejaron de golpear a Pablo. Hechos 21, 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, y al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Imagínense qué problemón se metió Pablo. Porque la muchedumbre, Hechos 21, 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera, imagínense, muera, muera, y los tuvieron que cargarlo a Pablo, literal. Ahí entró la provisión del Señor, pero ¿qué necesidad había de que entrara la provisión para un acto correctivo, en lugar de que entrara el mensaje que fue previsivo de parte del Espíritu Santo para que no sucediera nada? ...37... Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, si me permite decir algo, y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó la sedición, etcétera? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ya usted va a encontrar Hechos 21, Hechos capítulo 22, todo lo que Pablo habló al pueblo, ¿ok? Pero se metió un gran problema, y de ahí ya no pudo salir. De ahí fue de un rey, no sé si el rey Festo, hay otro rey por ahí,
el rey Agripa, aparecen otros reyes, se anduvo entre gentiles ahí de una cárcel en otra, y los judíos mandaban gente para persuadir a los reyes para que lo mataran, y unos lo querían matar y le estaban esperando que esos gobernadores romanos lo soltaran para matar a Pablo. Un problemón. Cuando se pudo haber solucionado, regresándose a Corinto, escribir las cartas, como le digo, debajo de una palmera, comiéndose unos ricos mariscos y tomándose una rica soda, light de preferencia, para que no engordara nuestro Pablo, es dictándole a Lucas ahí las cartas para la iglesia, como la de Éfeso, la de Colosenses, la de Filipenses y creo que una o dos de Timoteo. Cuando no oímos la voz del Espíritu de Dios, mi hermano, nos van a suceder muchísimas cosas. Por eso siempre el Espíritu Santo por predicadores nos está informando, nos está avisando, nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está exhortando. Usó mi vida para corregir a un pastor chileno y no moría de una enfermedad incurable. Usó mi vida para corregir a otro pastor que se acaba de morir de cáncer. Usó mi vida, hablé con él una hora, lo estuve tratando de, imagínense, el Espíritu Santo usando mi vida y rogándole, por favor, cree que Dios es tu sanador, cree que Dios no quiere que te vayas ya, y el terco, no, porque mi doctrina me dice que si es la voluntad de Dios que Él ya me quiere llevar, me va a llevar, y si Él me quiere sanar, me va a sanar. Terco. ¿Qué podemos hacer? Perdón por tanta expresión tan efusiva, pero me duele que haya muerto. Me duele que haya rechazado, porque sí se siente feíto, ¿no? Cuando llegas a alguien con un volante, mira, Cristo te ama para que seas salvo y seas libre. Cristo te ama y al rato encuentras el volante tirado ahí en la calle, despreciando. Se siente feo, se siente mal, y hay tristeza en mi corazón por ver a un hermano en Cristo morir. Pero no atendió a la voz del Espíritu, no hizo caso, no le importó, lo que le importaba era su dogma. Esa doctrina que se convirtió en un dogma para él, es decir, un dogma como una ley, pues, aunque su doctrina estuviera totalmente errada. Y así hay muchos. Hacemos escrito para corregir una gran parte de la iglesia, metemos muchos mensajes, pero así siguen muchos tercos. No, mi doctrina es lo que yo creo, yo soy mejor que todos, yo entiendo más que ustedes, yo sé más que todos ustedes, ¿qué me van a enseñar? Y así hay gente que no se deja corregir por el Espíritu de Dios. ¿Pero qué le vamos a hacer? Absolutamente nada. Saludamos al pastor Federico Lara, que nos ve de Puerto Obregón, le mandamos un abrazote por allá. También a el pastor Javier Tosto, que nos ve desde la Argentina. Dice el pastor Javier que recién comienza a ver 3 piñas trompadas, o como se dice en la jerga local, 3, quédate quieto. Así es, pues le pegaron unas piñas a Pablo y ya no pudo salir. Gracias a Dios que entró la provisión y lo libró de la muerte prematura para que no lo mataran los judíos, porque esos no eran judaizantes, esos eran judíos, no eran hermanos en Cristo que practicaban la ley, eran judíos sin Cristo en su corazón. Óyame, todos endemoniados ahí queriendo matar a Pablo, queriendo matar a Pablo por defender una religión, imagínense. Pero Pablo tuvo el mensaje previsivo del Espíritu de Dios, pero Pablo decidió por el correctivo. ¿Recuerdan que tenía 2 opciones? O escucho la voz del Espíritu y no subo a Jerusalén, o les digo, no me importa morir por el nombre del Señor Jesucristo, no nada más ser atado, sino también morir por su nombre. Pues Pablo, lo dijiste, sucedió. Y creo que no viene en la Biblia, pero según algunos registros, no sé si exactamente fue algunos escritores judíos, no sé si fue Flavio Josefo u otros por ahí, hay alguna referencia donde Pablo creo que murió, le cortaron acá, mire. En fin, no vamos a poder hacer nada cuando la gente son tercos. Que el que quiera seguir en su doctrina, pues que siga en su dogma, cree que es una realidad y una verdad lo que está enseñando, pues que siga.
Como este hermano creía que Dios, si era la voluntad de sanarlo, pues que siga. A fin de cuentas ya está a 3 metros bajo tierra, ya no puede decir nada más. Siempre, Señor, va a usar personas que nos corrijan, que nos exhorten, que nos redirijan hacia... Vamos por un camino que parece camino que es bueno, pero dice el proverbista, es camino de muerte. Y siempre el Señor va a usar, el Espíritu Santo va a usar personas. Así es que pongámonos de pie y démosle gracias al Señor en este día. Te damos gracias, Cristo maravilloso, Espíritu de Dios, por este tiempo, Señor, en que nos instruyes, nos enseñas. Agradecidos por cada persona que estuvo ahí conectada, los pastores, el pastor Javier, el pastor Federico, la pastora Luz Marina, Rosalba, Dianita, la hermana Ingrid, el pastor Leonardo acá de Venezuela, la hermana Irene y no sé quién más, la hermana Alexa. Y los demás que estuvieron por ahí conectados, les enviamos un abrazo. Les enviamos un abrazo. Y esperamos que haya sido de edificación a sus vidas. O puede ser de edificación para unos, o otro puede ser para que lo tomen de mala manera. Pero a fin de cuentas, las decisiones cada quien las va a tomar. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la vida maravillosa de tu Hijo en nosotros. Gracias por el poder sanador de tu Espíritu. Gracias por la corrección, por ese mensaje, Señor. Ese mensaje previsivo que nos da todos los días, usando maestros, usando predicadores, usando pastores, Señor. Usando hijos tuyos a través de estas redes. Gracias por ese mensaje previsivo, Señor. Gracias, gracias. Decidimos por el mensaje previsivo, donde tú nos adviertes de cosas que han de venir y que a lo mejor no son muy buenas. Agradecemos por ese mensaje, Espíritu de Dios. Así como tú le preveniste esa caída y ese problema de Pablo 3 veces, Señor. Nosotros no queremos entrar en ese problema de no escuchar tu voz y no hacer caso a tu voz. Danos ese discernimiento espiritual, Señor, para poder, porque nuestro anhelo es que tú seas expresado a través de nosotros, Señor. Danos ese discernimiento para entender lo que es correcto, aquello que proviene de tu vida, Cristo, aquello que proviene de ti, aquel mensaje que nos va a proveer esa vida, Señor, porque nuestro anhelo es colaborar con tu propósito aquí en la tierra, Señor. Y que tú seas el exaltado, Señor, y que multitudes vengan a conocerte, precioso Rey. Esa es nuestra única intención, Señor. Que tu vida comience a expresarse en esta humanidad, en las personas que escuchen el mensaje, que escuchen acerca de ti, Señor. Y sabemos que tú, ese obrar poderoso de tu Espíritu, estará manifestándose también para confirmar la palabra con señales y maravillas, para que esta humanidad pueda creer en ti y añadirse a tu cuerpo, Señor. Añadirse a tu cuerpo. Y sea una expresión viva del Cristo eterno aquí en la tierra. Y esta humanidad pueda verte a ti en ellos, Señor. Que no nada más sean dones, sino los frutos del Espíritu también. Manifestándose en cada oyente, en cada creyente, Señor. Gracias por la vida. Gracias por esa unidad perfecta que tenemos en ti. Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. Gracias, Señor, por cada mensaje que nos das de edificación, de corrección, de enseñanza, de vida, Señor. Gracias te damos por esa vida impartida, por unirnos a ti, por estar sentado contigo en lugares celestiales, por hacernos tu iglesia, tu esposa, Señor, tu cuerpo. Esa plenitud, como dice Efesios, esa plenitud tuya, Señor. Gracias porque ese entendimiento, Señor, cada día se va renovando, Señor, hasta crecer en la cabeza que es Cristo y llegar a esa estatura del varón perfecto, claro, en el alma, Señor, porque en el Espíritu ya somos uno contigo. En el Espíritu somos igual a ti, Cristo, porque tú estás ahí en nuestro Espíritu. Pero el alma necesita de ti. El alma necesita entender y conocer acerca de ti, Señor.
Te adoramos y te exaltamos en ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Saludamos también a la pastora Luz Marina, que estuvo también conectada ahí. Un fuerte abrazo, pastora Luz Marina, hasta Colombia. Y todos los que estuvieron, les enviamos un abrazote. Tome la palabra de este día, tome la palabra, y que el Espíritu Santo sea quien le dirija todos los días de su vida. Ese es mi máximo anhelo. Y así evitarnos muchas situaciones complicadas, evitarnos muchos conflictos, evitarnos muchos problemas, evitarnos el poder claudicar antes de tiempo, que es mucho mejor, ya sé, estar en Cristo, pero también por amor a la obra necesitamos permanecer aquí en la tierra. Se les ama en Cristo Jesús, les envío un fuerte abrazo y esperamos la próxima enseñanza, próximo domingo. El próximo domingo transmitimos a las 12 del mediodía, pero también le informo que el día de este sábado al otro es sábado 21. Nuevamente estaremos predicando en las calles, nuevamente llevaremos el mensaje de salvación, nuevamente estaremos ministrando a los enfermos. El sábado 21 estaremos transmitiendo para que sirva también una práctica para usted de este curso de sanidad y milagros. Un fuerte abrazo, nos despedimos desde Jalisco, México, en el nombre de Cristo Jesús.